Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar os ruego que si cuando no vais a intervenir que tengáis el micrófono silenciado para evitar que haya ruido de fondo. Nada, daros la bienvenida a esta nueva jornada que hacemos sobre el tema de las recomendaciones, sobre el proyecto de recomendaciones para la contratación de los servicios de conservación y mantenimiento de la infraestructura verde. Como ya sabéis, es un proyecto que realizamos la FEM, ASEJA y AEPJP el año pasado, que ha tenido un importante impacto, y desde entonces hemos organizado diversas jornadas con la intención, pues, de debatir el documento, aclarar algunos puntos de ellos y resolver las dudas que pueden surgir a la hora de realizar estos procesos de contratación de la infraestructura verde. Todas las jornadas que hemos tenido hasta ahora han tenido bastante éxito, con mucha participación, y sobre todo han sido muy interactivas. Nos habéis hecho llegar muchas consultas y dudas, y por lo tanto, en tanto en cuanto exista esa demanda, vamos a mantener haciéndolas. Sin embargo, en esa nueva jornada, aparte de resolver esas dudas y demás, lo que hemos querido introducir un ejemplo de un ayuntamiento que ya está aplicando estas recomendaciones que hemos hecho en la contratación de los servicios de conservación de la infraestructura verde, que es el caso de Zaragoza, que además tenemos la suerte de que el técnico responsable de ello es Fran Bergua, que asimismo es presidente de la AEPJP. Entonces, yo sin más agradeceros vuestra asistencia nuevamente, y bueno, lamentablemente el presidente de ASEJA ha tenido problemas técnicos para conectarse, así que le voy a ceder la palabra a Javier Sigüenza, de la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde. Adelante, Javier. Sí, ahora sí, perdonad. Buenos días. Gracias, Eduardo. Como decía, pues Miguel lleva media hora intentando conectarse y está teniendo problema técnico de conexión del audio. Y entre las dos opciones, que poner aquí el teléfono con el micrófono y hacer aquí intermediario, o que inaugure yo, pues casi queda mejor esta segunda parte. Por lo tanto, voy a hacer mías las palabras de Miguel, que tengo aquí físicamente, ¿no? Y por lo tanto, pues, en primer lugar, dar las gracias, como siempre, a la Federación Española de Municipios y Provincias por la organización de esta jornada, a Gemma y a Eduardo por vuestro trabajo, y, por supuesto, a la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, a PJP, en la persona de su presidente, de Fran Bergua, ¿no? Bueno, como continuación de la colaboración que tenemos con la FEM. Estaba hablando de que el documento es un documento muy práctico, muy operativo, y que está teniendo creo, una buena receptibilidad, ¿no?, entre las entidades locales, ¿no?, que incluso que me consta que algunas entidades locales están esperando, ¿no?, a licitar para, para adaptar los pliegos a este documento, ¿no? Su puesta en práctica conlleva una labor, creo que, de mejora tanto técnica como administrativa en las licitaciones, que al final redunda en beneficio de todos, ¿no?, pero sobre todo de las entidades locales, pero también la ciudadanía, que disfruta de las zonas verdes en unas mejores condiciones, y también, por qué no decirlo, de las empresas y de sus trabajadores, que ven mejoradas sus condiciones, ¿no? Ejemplo de ello es el caso práctico de Zaragoza, que será expuesto por nuestro querido Fran, presidente de la PJP y jefe del Departamento de Ecología Urbana, ¿no?, y Economía Circular del Ayuntamiento de Zaragoza. Creo que es un excelente ejemplo de cómo poner en marcha el documento de recomendaciones, y también me consta asimismo que distintas entidades locales están preguntando, ¿no?, cómo lo pusisteis en marcha, Fran, y qué cuestiones hay que hacer para adaptarlo a sus particularidades. Por otra parte, desde la FEM, PJP y ASEJA creemos que es importante hacer una labor, eh, quizá, disculpadme la palabra, pedagógica, acerca de cuáles son las incidencias más habituales que observamos en las licitaciones, ¿no?, de infraestructura verde. Yo creo que hace un mes tuvimos ocasión, no llega un mes, de hacer una jornada y sobre ello, con una gran asistencia y una gran valoración de los asistentes, y por ello hemos considerado que era conveniente también hacer esta segunda edición, ¿no?, o segunda edición de la misma, con el fin de poder trasladar en un ánimo muy constructivo, pues cuáles son esas incidencias
más habituales de que nuestros tribunales consideran contrarias a la ley de contrato del sector público. De ello, pues conseguiríamos evitar muchos errores, muchas veces simplemente formales o quizá por basarse en pliegos anteriores a la nueva ley de contrato del sector público, y fomentar también la competencia y la correcta licitación. Y para ello, pues contamos con la presencia de uno de los mayores expertos de nuestro país, que es Chema Hernández de Andrés, que nos hará una breve exégesis de esta doctrina, ¿no? Confío, por lo tanto, en que la jornada sea provechosa, que continuemos en la labor de mejorar entre todos los sistemas de mantenimiento de nuestra infraestructura verde tan importante en la nueva economía en la que estamos inmersos. Y, como he dicho, pues disculpar de nuevo a mi presidente, dado que pues, los problemas técnicos suyos no han sido como los míos, que se han podido solventar, sino que él sigue dando, su presentación sigue dando vueltas, diciendo que no se puede conectar. Muchas gracias a todos y espero que sea de vuestro agrado. Muchas gracias, Javier. Voy a ceder la palabra a Fran Bergua, que, como he dicho en esta ocasión, no solo viene como presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, sino que también viene como jefe del Departamento de Ecología Urbana y Economía Circular del Ayuntamiento de Zaragoza. Adelante, Fran. Bueno, pues buenos días a todos desde Zaragoza. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, en nombre de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, agradecer nuevamente a la FEM, a SEJA y, si me permitís, como apuntaba Javier, a las personas que al final, digamos, hacen posibles las cosas, ¿no? Como son en el caso de FEM, tanto Gemma Rodríguez como Eduardo Peña. Y en el caso de ASEJA, más allá de toda la Junta, evidentemente, pues Javier como secretario general, Javier Sigüenza, que acaba de hablar, y por supuesto el presidente Miguel García Chugarro, que siempre y desde hace tiempo además ya tiene un impulso especial en este paradigma que es la infraestructura verde, ¿no? En favor de los municipios. Yo, sin más, aquí me encuentro un poco casi abrumado de las palabras por las partes que me tocan también, por compartir o que nos deis la oportunidad de compartir en clave del Ayuntamiento de Zaragoza nuestra experiencia, que seguro que además es mejorable, pero bueno, encantados en compartirla. Y como decía, esta jornada, que van varias, no hace sino reflejar, creo yo, pues que efectivamente el trabajo que se ha hecho con esas recomendaciones sirven y son útiles para los municipios, ¿no? Para los municipios y para todos los actores que participamos en la gestión, tanto municipios como empresas, y que es claramente un muy buen ejemplo de cómo juntos se llega más lejos. Y aquí el haber participado precisamente tanto desde la administración como las empresas, en este caso de conservación, creo que es un magnífico ejemplo. No es el fin de algo, es el comienzo de algo que creo que se tiene que desarrollar. Y sin más, pues agradecer de nuevo, y espero que en la parte que me toque pues pueda aportar algo interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar con la primera parte de la jornada, que es muy similar a la que hicimos en la última jornada: abordar las incidencias habituales en las licitaciones de mantenimiento de la infraestructura verde. Y para ello contamos con José María Hernández de Andrés, que es director de asesoría jurídica de ASEJA. Adelante, José María. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente. Gracias a todos los asistentes, pues por escuchar lo que os voy a trasladar como órganos de contratación que sois. Voy a intentar hacer un breve resumen de aquellas cuestiones de mayor incidencia que hemos ido encontrando pues, a lo largo de la vida de lo que es nuestra patronal y desde que se aprobó la ley de contratos del sector público. Sí que me gustaría hacer, como en la jornada anterior, pues una breve referencia a cuál es nuestro procedimiento, ¿no? Como sabéis, la ley de contratos del sector público, a través del artículo 51, permite que la interposición de ese recurso especial se pueda hacer bien en el tribunal administrativo, bien en la sede del órgano de contratación. ASEJA tiene dispuesto y determinado que lo enviamos al órgano de contratación
en vez de al tribunal administrativo, primero pues para intentar crear el menor perjuicio posible, porque como sabéis, si lo mandásemos directamente al tribunal administrativo, seguramente nos encontraríamos con lo que es la suspensión del procedimiento de adjudicación. Nosotros lo que pretendemos es que los órganos de contratación tengan la posibilidad de ver lo que son nuestros escritos, ver cuál es la incidencia y ver la justificación que damos de la misma, y si no están de acuerdo, pues redacten los correspondientes informes, preparen el correspondiente expediente y lo lancen al tribunal. Pero en muchísimas ocasiones, por no decir en la gran mayoría de las mismas, pues los propios órganos de contratación han visto bueno, pues que ha habido algún tipo de incidencia y que ha habido algún tipo de error, y motu propio ha procedido a rectificar los pliegos, con lo cual pues nos hemos evitado pues esos plazos tan largos en ocasiones que supone lo que es la tramitación del recurso y la resolución de los mismos por el Tribunal Administrativo. Dicho lo cual, pues como os comento, bueno, pues vamos a hacer un breve resumen de aquellas cuestiones incidentales o grupos incidentales más importantes, y bueno, pues os vamos a hacer ver pues cómo deberían de ser solventadas en su caso, o por lo menos cómo lo han resuelto los tribunales administrativos, aquellas cuestiones que, como os digo, han sido incidentales. Bueno. Pues, ¿cuáles han sido o cuáles consideramos a día de hoy que han sido los grupos incidentales más importantes o que hemos observado de mayor importancia y reiterados pues en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, pues uno de los grupos incidentales sería lo que es el listado de personal a subrogar. El segundo grupo sería un grupo económico. El tercer grupo serían los relativos a los criterios de solvencia en contratos SARA, y un cuarto grupo serían los criterios de adjudicación. Gemma, ¿puedes pasarlo, por favor? La siguiente. Bien, empezamos con el primer grupo, relativo a los listados de personal a subrogar. Bueno, pues a este respecto nos tenemos que ir al artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público, que, como sabéis, recoge aquella información sobre las condiciones de subrogación que habrá de facilitarse por los órganos de contratación a través de los listados que se suelen anejar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares como anexos a los mismos. Lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que no siempre hay obligación de facilitarse esos listados de subrogación. Los listados de subrogación se tienen que facilitar siempre y cuando el convenio colectivo aplicable al personal a disponerse al servicio sea subrogable, ¿vale? En nuestro supuesto, en concreto, en el ámbito de la jardinería y del mantenimiento de las zonas verdes, disponemos de un convenio colectivo, que es actualmente el convenio colectivo estatal de jardinería 2017-2020, el cual, a través del artículo 43, recoge la cláusula de subrogación, la cláusula que obligaría a subrogar a aquel personal dispuesto a la jardinería y al mantenimiento de las zonas verdes. Con lo cual, en nuestro ámbito de aplicación, ese artículo 130 sí sería aplicable. Sí habría obligación de facilitarse esa información sobre las condiciones de subrogación a través de los pliegos. ¿Quién tendría la obligación de entrega de esa información? Pues el propio artículo lo dice. Sería el prestador de servicio. El prestador de servicio sería quien tendría que hacer una relación del personal a subrogar con toda la información contractual laboral del mismo, al objeto de facilitárselo al órgano de contratación, quien, a su vez, tendría que facilitarlo a través de los pliegos de la licitación.
¿Cuál es la documentación que habría de facilitarse? Pues la que viene recogida en el artículo 130, como mínimo la que aparece ahí, que sería de carácter imperativo. Los listados de subrogación con la información de convenio colectivo aplicable, en nuestro caso sería el convenio colectivo estatal de jardinería, categoría, tipo de contrato, jornada, antigüedad, vencimiento de contratos, situaciones personales, es decir, bajas, incapacidades, excedencias, salario bruto y pactos en vigor que ese personal tuviese o les fuese aplicable. Tenéis que tener en cuenta que muchos de vuestros servicios, la propia empresa junto con los trabajadores tienen pues acuerdos de servicio o acuerdos de empresa que tendrían que ser facilitados por la empresa al órgano de contratación al objeto de que las empresas licitadoras interesadas tuviesen conocimiento de las mismas al objeto de saber a qué van a quedar obligadas en caso de ser finalmente adjudicatarias. ¿Y qué otras cuestiones también se podrían facilitar por la empresa y a su vez por el órgano de contratación, pero con carácter facultativo? Pues los pluses o complementos, los impagos de salarios y de cuotas a la seguridad social, así como litigios que pudiesen tener los trabajadores con la empresa con efectos laborales o cuestiones laborales, ¿no? ¿Qué supondría no facilitarse dicha información? Pues lo primero que supondría sería un incumplimiento de la propia normativa, en concreto del propio artículo 130 que dispone o que dispone un mandato legal como es que se tiene que facilitar una determinada información, pero también que supone pues impedir que los interesados a la licitación conozcan aquellas obligaciones y aquellos costes que le va a suponer la subrogación de referidos trabajadores, con lo cual nos encontraríamos con que pues, se pondría en una situación de desventaja a aquellas empresas licitadoras que están fuera del servicio con respecto a aquella empresa que sí que está prestando el servicio y que por lo tanto conoce de esos derechos de los trabajadores, de las obligaciones de la empresa y de los costes que supone ese personal a subrogar. Cuestiones a tener en cuenta o informes y resoluciones que podemos tener en cuenta con respecto a la subrogación. Pues un informe muy interesante de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en el expediente 126 del 2018, donde se procede a listar aquellas cuestiones que deberían de facilitarse a través de los listados de subrogación. La resolución que os pongo ahí, que es la 46/2022 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que se refiere a la extensión de la subrogación, es decir, pues toda aquella información que debe facilitarse por los órganos de contratación previamente a haberse requerido a las empresas prestadoras del servicio. Y una última resolución que os pongo como ejemplo, que es la 680 del 2020, también del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que es relativa a la falta de facilitación de esos listados de personal a subrogar. El segundo bloque de cuestiones incidentales están referidas a las cuestiones económicas. Como sabéis todos vosotros, en la Ley de Contratos del Sector Público, a través del artículo 100, 101 y 102, aparecen referenciados aquellos artículos referidos al presupuesto base de licitación, al valor estimado del contrato y al precio del mismo. En estas cuestiones, el órgano de contratación tiene una serie de obligaciones, ¿no? En concreto con respecto a lo que sería el presupuesto de servicio. La primera de ellas tiene la obligación, la necesidad de cuidar que los costes considerados al objeto de calcular el presupuesto sean a precio de mercado. Es decir, no deberíamos de calcular los costes propios del servicio a un precio que no fuese el normal, el precio del mercado, que viene siendo lo que es una referencia. Segundo, lo que se debería hacer es cuidar
el presupuesto sea suficiente al objeto de cubrir esas cuestiones que sean propias de la ejecución de lo que es el servicio. Una tercera obligación, el desglose del propio presupuesto. ¿Para qué? Primero, para informar qué costes van a tener aquellos supuestos que van a ser los propios de la contratación, ¿no? Entonces habría una necesidad de desglosar lo que son los costes directos, los indirectos, otros eventuales costes, gastos que pueda haber del servicio, los gastos generales y el propio beneficio industrial. De esa forma también, como os digo, aquellas empresas interesadas podrán constatar que realmente pues, el precio dado por el órgano de contratación es idóneo para lo que es la ejecución propia del contrato. Y asimismo, en aquellos contratos, como son los nuestros, ¿no? los de mantenimiento de zonas verdes, en los que los costes salariales del personal a destinar o a emplear en lo que es la ejecución del contrato formen parte del precio total del mismo, lo que debería de haber es una indicación de forma desglosada de aquella información, aquellos costes salariales de los trabajadores a destinar al servicio, calculados conforme al convenio colectivo aplicable, que en nuestro caso, como os he dicho, es el sector de la jardinería. En ese desglose pues aparecerán los pluses, los salarios base, pues, todas aquellas cuestiones propias de los costes salariales del personal a destinar a la ejecución del contrato. A modo ejemplificativo, pues os he puesto ahí una serie de resoluciones. Las primeras de ellas sobre la necesidad de calcular el presupuesto a un precio de mercado. Ahí os he puesto a modo de ejemplo pues 3 resoluciones que vienen a concluir que necesariamente los costes del servicio tienen que tener tienen que estar valorados de una forma ajustada y lógica, y en todo caso pues a precio de mercado. El segundo bloque de resoluciones viene a resolver sobre la necesidad de proceder al desglose del presupuesto base de licitación, tal y como os he expuesto con anterioridad. Y una tercera referencia a las resoluciones es, que os he puesto ahí, la 80-2013 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, tiene que ver con el tipo impositivo erróneo. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado en ocasiones con que los contratos que sabéis que el mantenimiento de zonas verdes tiene un tipo impositivo del 21, pues por llevar alguna cuestión propia de limpieza, pues el tipo impositivo ha sido, o lo han marcado como el 10% para la totalidad del contrato, con lo cual pues ahí nos hemos encontrado con un problema y se ha resuelto que efectivamente lo que es la materia propia del mantenimiento y la conservación de zonas verdes tiene un tipo impositivo grabado al 21%, y el propio de limpieza otro diferente al 10%, pero en su conjunto no puede no puede conllevar un tipo impositivo reducido del 10. El tercer grupo de cuestiones incidentales ya sería el propio de los criterios de solvencia en los contratos sujetos a regulación armonizada. Aquí en este supuesto, el articulado propio de aplicación es el que os marco ahí, sería el artículo 86, el 90, 93 y 94 de la Ley de Contratos del Sector Público. Los medios de acreditación de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional en los contratos ARA, pues son los propios de los artículos 87 a 91 según el supuesto, y esa documentación acreditativa de esos medios de solvencia tenemos que tener claro que en todo caso corresponde determinarse al órgano de contratación, que es el conocedor del propio servicio y el redactor de los pliegos y de las necesidades que recogen las necesidades propias de dicho servicio, y por lo tanto corresponde determinar qué medios son los que se van a exigir para acreditar esa solvencia al órgano de contratación.
Dentro de esos medios idóneos propios de lo que es la solvencia, tenemos lo que son los certificados. Dentro de la solvencia técnica tenemos lo que son los certificados en acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de calidad, pero también en aquellos otros que son en acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental. En todo caso y en todo supuesto, cuando se vayan a determinar o se vayan a recoger en los pliegos cuáles son los certificados en acreditación de esa solvencia técnica, tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones nos encontramos que los pliegos hacen una relación de pues aquellas ISO, aquellas OSA, pues aquellos certificados que se recogen para acreditar pues, esos cumplimientos de las normas de calidad y de las normas medioambientales, pero nos encontramos, como os digo, que no recogen pues una pequeña coletilla que llevan los artículos precisamente referidos a los certificados del cumplimiento de las normas de garantía de calidad y los propios medioambientales, que es que se tiene que permitir la posibilidad de facilitar unos certificados que sean equivalentes. Es decir, no podemos poner que se requiere al objeto de acreditación de la solvencia la ISO 14001 y dejarlo así, sino que en todo caso tenemos que hacer referencia a la permisibilidad de facilitar otros certificados que en la misma línea de acreditación de esas normas no tenga que ser ese concreto certificado, en este caso con el ejemplo que os he puesto, la ISO 14001, sino que se puedan presentar otros equivalentes. Pero es que además, con respecto a esos certificados de calidad o gestión medioambiental, no está permitido requerirse aquellos que no tengan tal consideración. Es decir, no podemos requerir o decir que estamos requiriendo una serie de certificados cuando no tienen esa cualificación. Si no es medioambiental o no es de calidad, no vale exigirse como tal. Ahí os pongo a modo ejemplificativo pues algunas de las resoluciones que recogen estas cuestiones que os he planteado, ¿no? La necesidad de permitir la presentación de certificaciones equivalentes, porque en los pliegos se observaba lo que os he comentado, ¿no? Que se hacía una relación de aquellos certificados que se exigían, pero en modo alguno se permitía la presentación de aquellos otros que pudiesen ser equivalentes. Y luego otra serie de resoluciones en las que se recoge la prohibición de exigir certificados de calidad o de gestión medioambiental cuando no tienen esa consideración, ¿no? Y ahí os ponía, pues hay una serie de ejemplos. La ISO 45001, que son sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, pues está muy bien la norma como tal, pero es que no tiene la consideración de certificado de calidad. O, por ejemplo, también la ISO 14064 de gases de efecto invernadero, pues otra norma que está muy bien, pero que lógicamente, pues al no tener la consideración de certificado medioambiental, gestión medioambiental, pues no puede exigirse como tal. Se podrá exigir como otro concepto, pero desde luego no puede estar englobado dentro de lo que son los propios conceptos, los propios certificados de gestión medioambiental en este caso o de calidad. Y el último bloque incidental que os quería informar sobre aquellas cuestiones que de forma más reiterada hemos estado viendo en los diferentes pliegos que hemos tenido la ocasión de analizar, es la propia de los criterios de adjudicación. Los criterios de adjudicación que, como bien sabéis, están referidos en el artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Qué es lo que se nos viene a decir a través de ese artículo? Pues que la adjudicación de los contratos ha de hacerse utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación. Como en el caso de los criterios de solvencia, esos criterios de adjudicación quedan a elección del órgano de contratación que habrá de tenerlos en cuenta o habrá de determinarlos con base en la mejor relación calidad-precio. Esos criterios de adjudicación y su elección
en todo caso y supuesto, han de ser justificados en el expediente de contratación por el órgano contratante. Es decir, cuando vosotros determináis cuáles son los criterios de adjudicación más o válidos en vuestros pliegos de la licitación, esos criterios lógicamente tendrán que tener un porqué, tendrán que bueno, pues quedar, saberse el saber por qué los hemos elegido esos y no otros. Bueno, pues en el expediente de contratación se hace preciso que esos criterios de adjudicación queden, aunque sea mínimamente justificados. Con respecto a la mejor calidad, relación calidad-precio, pues se evaluará con arreglo a los criterios económicos y cualitativos. Y en los criterios cualitativos podrán incluirse aspectos medioambientales y sociales siempre y cuando queden vinculados con el objeto del contrato. Luego os voy a poner en conocimiento pues, una serie de resoluciones para que os deis cuenta que hay determinadas cuestiones que al no estar justificadas o al no tener vinculación con lo que es el objeto del contrato, pues lógicamente no pueden determinarse como criterios de adjudicación, por muy loables que sean esos propios criterios y por muy loable que sea lo que se pretende conseguir con los mismos. Y al final, si los criterios de adjudicación no están vinculados con el objeto del contrato, pues difícilmente se puede justificar estos. Como criterio de adjudicación también se permiten las mejoras, pero como en el caso anterior, siempre y cuando se encuentren vinculadas con el objeto del contrato y queden suficientemente especificadas. Es decir, no se pueden recoger como criterios de adjudicación aquellas mejoras que queden ilimitadas. Es decir, si como mejoras, porque no es una cuestión propia del objeto del contrato, está la siega, pues no podemos coger y decir que se oferten el mayor número de siegas posibles. El mayor número de siegas posibles no, se tendrán que limitar. Se tendrán que limitar y se tendrán que concretar y se tendrán que decir cuáles serán los requisitos de esa mejora en concreto al objeto de lo que es su propia valoración. A modo ejemplificativo y con respecto a las resoluciones afectantes a los criterios de adjudicación, pues ahí os he hecho una relación de las mismas, ¿no? Con respecto a los certificados exigidos como criterios de adjudicación cuando debieran de ser de solvencia, pues ahí os he puesto una resolución que venía a determinar que efectivamente los certificados de calidad y los propios de gestión ambiental no podían ser exigidos como criterios de adjudicación, sino que lo debían de ser como de solvencia. Como sabéis, y ahí os hago referencia también en la siguiente resolución, a la 456/2019, el propio Tribunal Administrativo de Contratación, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha llevado a cabo un cambio de doctrina en la cual esa inicial prohibición, pues a través de este cambio se permite y entonces se permite, valga la redundancia, determinar que efectivamente esos certificados pueden ser configurados también como criterios de adjudicación, pero siempre y cuando queden realmente vinculados a lo que es el objeto del contrato. Ello pues también en defensa de lo que es el principio de igualdad. Es decir, inicialmente no se permitía, ahora con el cambio de doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, sí se permite exigir o sí se permite pedir en los pliegos los certificados medioambientales y los certificados de calidad como criterios de adjudicación, reitero, siempre y cuando queden vinculados al objeto del contrato. Otras resoluciones que os pongo ahí, pues pues los certificados, las ISOs y las OSAs exigidos también como criterios de adjudicación, siempre, pues cuando estén referidos a aspectos de la estructura organizativa empresarial,
pues tampoco estaría permitido, en tanto en cuanto pues habría una falta de vinculación con el objeto del contrato. Tenéis que tener en cuenta que muchas veces o estos certificados tendrían que estar dirigidos a certificar lo que es bueno, pues el propio servicio, ¿no? En muchas ocasiones estos certificados están dirigidos a certificar determinadas cuestiones que no son propias del servicio, sino que son propias de la empresa en su conjunto. Entonces, eso pues no está permitido en tanto cuanto, como os digo, no tiene una vinculación directa con lo que es el objeto del contrato. Y finalmente, os hago referencia pues a unas resoluciones que abordan cuestiones que, como os digo, pues están muy bien y son muy de agradecer, pero desde luego no tienen vinculación con lo que es el objeto del contrato. Cuestiones sociales, como sería, por ejemplo, la mejora salarial. Como sabéis, la mejora salarial no es una cuestión administrativa, sino que es una cuestión propia laboral, propia de los convenios o de los acuerdos propios de la empresa y de sus trabajadores, y por lo tanto lo que es la mejora salarial, salvo que esté debidamente justificada y venga a explicitar en el expediente administrativo que esa mejora salarial va a tener una incidencia sustancial en lo que es la ejecución del servicio, pues no estaría permitido. Como tampoco estaría permitido requerir como criterio de adjudicación social la inscripción en el registro de empresas con distintivo de igualdad. Para la empresa en su conjunto está muy bien, para que se vea que cumple con los principios de igualdad en la contratación y en bueno, pues en lo que es el ámbito propio de la empresa, pero realmente no encontramos en la mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, que el órgano de contratación haya vinculado la tenencia de ese certificado o esa inscripción con lo que es el objeto propio del servicio. Con respecto a las cuestiones medioambientales, pues lo mismo. Nos hemos encontrado con que se requiere en ocasiones la inscripción en un registro de huella de carbono, que eso tiene que ver más con la empresa en su conjunto que con el servicio en concreto, y por lo tanto pues el tribunal no ha visto qué vinculación o qué mejora puede tener el servicio disponiendo de esta inscripción. Y con respecto a las mejoras indeterminadas que os he comentado antes, como bien sabéis, se permiten las mejoras, pero no de cualquier forma, sino que las mismas tienen que estar debidamente configuradas y delimitadas para que, bueno, pues para que tengan validez. Y eso es todo lo que os puedo exponer así de una forma resumida y rápida. Hay otras muchísimas cuestiones, como bien seréis conocedores, porque vosotros mismos también las estudiáis, pues han sido abordadas tanto por ASEJA como por otras patronales y resueltas por los diferentes tribunales administrativos, pero como de mayor trascendencia, incidencia y generalidad, pues estos grandes grupos incidentales que os he expuesto pues así de una forma rápida. Así que nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Nada, hasta la próxima. Ya si luego hay posibilidad, pues tendremos ocasión bueno, pues de tratar estas cuestiones o aquellas otras que consideréis. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Bueno, aclaro que sí, que enviaremos las presentaciones una vez que finalice la jornada. Como solo hay una cuestión en el chat, yo creo que vamos a dar paso a Fran, que haga su presentación, y luego, si os parece, respondemos a las preguntas que sean tanto para José María como para Fran. Bueno, ya le he presentado. Fran nos va a contar cuál es la experiencia en Zaragoza, que además es muy reciente. Adelante. Buenos días otra vez, muchas gracias Eduardo y gracias también a Chema por cómo nos ilustras y nos enseñas, y bueno, pues compartir aquí escenario tecnológico en pantalla pues es un placer otra vez. Yo creo que además viene muy bien todas esas cuestiones que son muy latosas para los que somos gestores muy técnicos,
la facilidad con la que las has explicado, Chema. Bueno, yo lo que voy a hacer, como anticipaba precisamente Eduardo, es compartir, exponer lo que humildemente hemos realizado en Zaragoza. En ningún caso pretendemos sentar cátedra, simplemente lo voy a contar y bueno, pues lógicamente pues me brindaré a intentar responder aquellas dudas, cuestiones que si están desde luego en nuestra mano, en mi mano en este caso, pues las contestaré. Bueno, fijaos que ya ponen ahí un título que es una apuesta por la salud y la biodiversidad. Esto vais a ver que es algo que se nos repite precisamente en... Perdona. Ahora. Para contextualizar precisamente lo que es el caso práctico y cómo lo hemos llevado en la licitación aquí en Zaragoza. Nosotros partimos de una premisa, es que las evidencias científicas, como veis en la pantalla, inciden en la necesidad de implantar políticas de renaturalización y de fomento de la biodiversidad urbana, por su clara relación con la salud pública y la mitigación de efectos del cambio climático. Esta es una máxima que tenemos en Zaragoza. La que tenemos en general los 8.000 y pico ayuntamientos o municipios que conformamos España, pues bueno, pues viene regulado en la Ley de Bases de Régimen Local. Si os fijáis ahí destacado en el apartado de que es medio ambiente, en las competencias que tenemos y que tenemos que desarrollar los municipios, están los parques y jardines públicos como un servicio público obligatorio, pero también he querido destacar el apartado de protección de la salubridad pública, porque es algo que creo yo, y es lo que vamos a exponer, y ya viene también, no en el caso de Zaragoza, sino en el de las recomendaciones, es la dimensión en esa evolución necesaria que se está llevando tanto del diseño como de la gestión de lo que es el verde, de la infraestructura verde precisamente de nuestros municipios. Y sin más, para situarnos en lo que los gestores municipales nos encontramos cuando tenemos que licitar o sacar a contrata la conservación, me vais a permitir que ponga este fragmento que yo creo que ilustra bastante bien lo que nos encontramos cuando nos dicen, oye, que hay que instruir un expediente de contratación. Continuar, si no es un vídeo que en alguna ocasión tuvimos oportunidad de dar, ¿no? con Gema, con Eduardo, y hace una parodia de la parte contratante de la primera, de la cuarta parte, que al final es un galimatías que no nos aclaramos bien, ni siquiera los propios funcionarios qué o cómo lo tenemos que sacar. En el caso de Zaragoza, volviendo para contextualizar, simplemente es a modo ilustrativo, tenemos unos 7,5 millones de metros cuadrados, unos 170.000 árboles en la ciudad, con 3 ríos más un canal que prácticamente es un río, más de 90 parques urbanos. Este es el alcance de lo que entenderíamos de la infraestructura verde que tenemos. De cara a establecer la estrategia y el modelo que pretendíamos precisamente nosotros en Zaragoza, de cara a cómo conservarlo, el instrumento más poderoso que nos podíamos encontrar es precisamente establecer un modelo de prestación de servicios de conservación. En ese sentido, nosotros queríamos pasar de lo que es el servicio tradicional que hay que mantener, de lo que son los parques y jardines que veíamos recogidos en la Ley de Bases de Régimen Local, a una gestión mucho más contemporánea, ¿no? Es decir, nosotros entendíamos que se debía cambiar la visión precisamente de los parques y jardines como esos sistemas aislados y entenderlos como un conjunto interconectado, funcional, como una red que presenta procesos y dinámicas naturales potenciadas por la biodiversidad. Esto es importante porque sí va a marcar cómo tenemos que elaborar especialmente el pliego de prescripciones técnicas. Nuestra premisa en Zaragoza, naturalizar los espacios verdes, viene a ser como transformarlos, gestionarlos para favorecer, como decía antes, los procesos naturales, la entrada espontánea de flora y fauna, potenciar, en definitiva, la generación de los servicios ecosistémicos, tanto en lo que son los espacios verdes urbanos como, en nuestro caso, esas más de 3.000 hectáreas territoriales. ¿Cuál es la configuración de los servicios de conservación? Pues como veis tenemos... ¿Sí? ¿Se escucha? Perdón. Bueno, nosotros entendíamos y partíamos con 3 objetivos que pretendíamos no solo hablar de un contrato, sino de la gestión de toda esa infraestructura. Por un lado era reforzar la gestión de las zonas verdes en general y del arbolado en particular. Por otro lado, redistribuir los lotes por campos de especialización y optimización de recursos, son los que estáis viendo a la derecha de la pantalla.
y también realizar lo que es la gestión informatizada mediante un GIS y un control de calidad de los servicios contratados. Permitidme, yo creo que hay algunos micrófonos abiertos, más porque escuchéis el resto. Entonces, Te perdemos ahora. Te habíamos perdido un minutito, Fran. Ah, ¿ahora se me escucha? Sí, 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 sí. Bueno, continúo pues, Gema, y entramos ya de lleno en lo que es el diseño del contrato de conservación y limpieza de las zonas verdes del sector 1, que sí que bien es cierto que en términos... Te has parado, Fran. ¿Se está cortando? Sí, 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 sí. Ay, qué lástima. ¿Ahora se me escucha? Ahora. No sé lo que ocurre. Está claro que estamos hoy gafados con... Estamos gafados, sí. Estamos gafados. Bueno, pues digo que entro ya directamente en lo que es el caso práctico. Si se da alguna circunstancia, por favor, Gemma, Eduardo, me avisáis enseguida, yo lo repito y pues todos los que nos estáis acompañando, disculpad, pero bueno, está claro que el COVID mengua, pero la tecnología a veces nos juega estas pasadas. Bueno, aquí tenéis lo que es el guión, una hoja de ruta que conlleva la preparación del expediente de contratación, que por cierto comienza con una orden del órgano de gobierno. No me voy a extender mucho porque lo tenéis muy explicado precisamente en las recomendaciones, pero no es casual toda esa hoja de ruta, como decía. El punto de partida que teníamos en Zaragoza, pues primero saber qué es exactamente lo que tenemos que hacer. Y esto lo ha comentado Chema en alguna de las observaciones y en las jornadas anteriores. El ayuntamiento tenemos que definir bien qué es lo que tenemos que mantener, en este caso sacar a contrata. Conocer la localización de cada elemento o espacio que está sujeto luego a contratación. En nuestro caso, que este sí que es una cuestión diferencial, establecíamos una tipología por el mantenimiento que conlleva. Evidentemente era necesario precisar la medición. Por supuesto, asignar unos trabajos de mantenimiento que van en función, como veremos más adelante, a la tipología. Y, por supuesto, calcular el presupuesto, el valor de las cosas. En este sentido, había una serie de claves, como son la programación, la organización y las labores a desarrollar, persiguen no solo una mejora estética de la ciudad, en nuestro caso de Zaragoza, sino un funcionamiento ecológico integral. Esto se recogía, de hecho, en los criterios de valoración de las ofertas. El arbolado, como he comentado antes, es el elemento más importante de conectividad y debe ser gestionado de forma diferente a lo tradicional. Ya no se considera precisa la poda sistemática, ahora se consideran otros aspectos fundamentales como ayudar a crear servicios ecosistémicos, pero también a impedir problemas para las personas porque también se dan. La gestión del riesgo en este sentido para la población se aborda de forma directa. Luego, un buen plan de formación se hacía imprescindible. Se empieza a trabajar en una gestión diferente, donde el conocimiento y la formación de la plantilla, desde los puestos más básicos, por cierto, hasta los más técnicos, son fundamentales para que todos entiendan el porqué de hacer los trabajos de una manera determinada. Y finalmente, como una clave más, una comunicación sistemática con la ciudadanía. Como en alguna ocasión he comentado, lo que no se conoce no se valora. Ahora. El objetivo, por tanto, del supuesto que sacamos en Zaragoza, tenía como objetivo, como decía, reforzar la conservación de las zonas verdes en general y del arbolado en particular, estableciendo para ello 2 lotes, con un mantenimiento diferenciado y especializado según los distintos tipos de parques, zonas verdes, equipamiento, y eso sí, utilizando criterios, como luego vamos a ver, de sostenibilidad y soluciones basadas en la naturaleza. No como algo textual, sino que realmente lo hemos hecho así. Una de las claves, pues está sacado a 5 años, 4 más 1, un presupuesto anual de unos 20 millones, y ahí veis los dos lotes. Teníamos definido toda la medición, el alcance, básicamente que os comentaba antes. Aquí vienen los 2 lotes que se sacaron diferenciados, ¿no? El de parques urbanos y arbolado
de lo que son las calles del entorno a esos parques, y luego el nuevo, entre comillas, que era Paseos Arbolado y Parque del Agua, en la fusión de precisamente unos contratos que venían con anterioridad. Aquí podemos simplemente, a modo de ilustrarlo, aunque la vista es muy general, donde llegamos a definir el inventario es básico para saber qué tenemos, dónde lo tenemos y, por cierto, poder llegar a los cálculos de las cosas. Al respecto de las tipologías de conservación, en lo que es en Zaragoza, se agruparon en 11 tipologías, ¿no? Que si bien es cierto que había algunas de ellas que se dividen en subtipologías, resultando un total de 20. Esta cuestión es clave, ya que se diseñaron para responder a las necesidades de la nueva visión de gestión de la infraestructura verde municipal que os he comentado, es decir, para potenciar y fortalecer la conectividad y el funcionamiento ecológico, la biodiversidad y la generación de servicios ecosistémicos, especialmente de los de tipo de regulación y cultural, como anticipaba. Evidentemente, este es uno de los hechos, como decía, singular, que en este caso, vuelvo a insistir, se diseñaron para Zaragoza. No tienen por qué ser iguales si se optara por esa forma en otro de los municipios. Aquí tenéis la relación de las distintas tipologías, ¿de acuerdo? Donde llegábamos a calcular, que es uno de los objetivos, el coste de los trabajos de mantenimiento por esas tipologías. Eso nos permitía pues, llegar a ese tipo de licitación de la contratación, de lo que en un estudio teórico, y recalco, en un estudio teórico se supone que costaría el mantenimiento, la conservación y el mantenimiento de las zonas verdes de Zaragoza. Como apunte, aquí podéis ver lo que es en una hoja de, bueno, una fracción de una hoja de cálculo, lo que era el resumen del estudio económico del servicio, del sector 1, ¿no? Por donde tiene que estar recogida, obviamente, la plantilla escrita al servicio, los vehículos y maquinaria, el vestuario y herramientas, los locales, los materiales, la informática y las comunicaciones. Sacábamos una serie de ratios para hacer más comprensible. Esto, aquí tenemos el del sector 1-2. No muestro aquí, y espero que me entendáis, lo que es el estudio que da como resultado precisamente este resumen, porque es una forma interna y, como decía, es el estudio económico que sí que nos sirve para que el órgano de contratación nos valide la propuesta. En este punto, recalcar que la colaboración, el compartir el camino, en nuestro caso, entre lo que es el servicio de parques, jardines e infraestructuras verdes con el servicio de contratación o el departamento de contratación, ha sido absolutamente imprescindible. Hemos trabajado desde el primer momento mano a mano. Hay que entender que no vale con elaborar, en mi punto de vista, un pliego técnico. Nosotros tenemos que trasladar lo que son la propuesta de cláusulas administrativas, pero eso tienes que estar interactuando con los compañeros o compañeras que estén en el servicio de contratación. Casi diría yo que hasta hay que evangelizarles en el verde y nosotros también entender las cuestiones administrativas que a veces los técnicos, entendiendo por técnicos los que gestionamos en este caso el verde, hacemos una no siempre buena lectura, como que nos están poniendo trabas y en definitiva lo que nos están es recordando que hay una serie de exigencias, como nos ha detallado de una forma además muy fácil Chema anteriormente, que es que debemos considerar a la hora de instruir el expediente de licitación, porque además hay que recordar que lógicamente estamos hablando de un contrato público que está sujeto pues a la normativa, en este caso, del sector público y que es especialmente garantista. Volviendo a las consideraciones administrativas, nosotros establecíamos 2 lotes con una premisa o con una cláusula que es que había una limitación de un lote a adjudicar a un mismo licitador. Se implantaron también una obligación de cláusulas de tipo social. Se trabajó un listado de incumplimientos de lo que son los trabajos propiamente especialmente definido. Se detallaron bien las penalidades asociadas y vinculadas precisamente a un control de calidad que estamos todavía en proceso de trabajar, y también se aportó un cuadro de precios especialmente detallado. Para que os hagáis una idea, el incremento que supuso de la anterior licitación
a la que elaboramos nueva supuso un 28%. ¿Se escucha? Sí, se oye, Fran. Perdón, vale. Bueno, el incremento, aquí hubo que hacer ver a lo que es lógicamente el gobierno municipal la necesidad, o sea, que las cifras que poníamos y los importes que poníamos encima de la mesa se correspondían precisamente con la necesidad de conservar y mantener esa obligación que tenemos en este caso del verde. Claro, pues, ¿de dónde venía ese incremento de presupuesto? ¿Por qué íbamos a hacer como más cosas? No, en realidad es mantener lo que hay. Mantener lo que hay, no me refiero solo a poner más flores y más árboles, sino que lo primero y lo más importante, garantizar las condiciones laborales de los trabajadores. Quiero recordar que especialmente, como números redondos, no me lo toméis por favor como algo rígido, prácticamente el 80% del presupuesto de una licitación en el verde es capítulo 1, es personal, con lo cual hay que garantizar las condiciones laborales de los trabajadores. Supuso un aumento de la plantilla nada menos que en 67 nuevos puestos de trabajo que comenzarán ahora precisamente el 1 de abril, por cierto. Fue necesario un aumento de tareas y frecuencias en los programas de mantenimiento. La renovación completa de la maquinaria y de los vehículos en unas coordenadas, como decía antes, que luego voy a comentar, pues relacionadas con las soluciones basadas en la naturaleza y especialmente con un objetivo de reducción de huella de carbono. Un incremento del mantenimiento y seguridad del arbolado, como decía. Y por último, unas actividades de participación ciudadana y dinamización de parques que entendíamos que sí están vinculadas y evidentemente se justificaron con lo que es la gestión y la conservación del verde. Pero claro, al final podemos elaborar el mejor pliego del mundo en los trabajos, pero luego hay que valorar las ofertas que nos van a presentar las empresas. Aquí se hizo un trabajo también muy importante en definir esas premisas de valoración, ¿no? Se estableció un formato de presentación de la documentación a evaluar y valorar. Se estableció una proporción equilibrada entre la oferta técnica y la económica. Se desarrolló un cuadro de valoración ajustado a las peculiaridades precisamente del lote. No son exactamente los dos iguales. Se evitaban criterios susceptibles de generar recursos o impugnaciones entre empresas, tanto en este sentido en la experiencia propia de Zaragoza como en otros contratos similares en España. Y aquí quiero destacar la aportación que durante tiempo ha hecho ASEJA y teníamos que ver que en ocasiones, y estoy generalizando por supuesto, pues cuando nos señalaban que había licitaciones y expedientes que estaban mal, pues es que hay que reconocer lo que están mal, entonces lo que hay que hacer es aprender y corregirlo, ¿no? Se estimulaba mediante una valoración, en este caso en el lote 1.1, la subcontratación de los 2 centros especiales de empleo para un mantenimiento de dos parques muy concretos. Establecimos también necesario superar un 50% de valoración en la puntuación de la oferta técnica para aceptar precisamente la oferta. La opción de mejora valorada se limitaba precisamente económica, a nivel económico, guarda relación con lo que ha comentado antes Chema, y también había una valoración transversal del fomento de la biodiversidad y la reducción de la huella de carbono en todos los criterios o programas de conservación. Aquí veis, aunque probablemente a lo mejor conoceréis, tanto para el lote 1, para el lote 2, los criterios, tanto los que eran los valorables, los objetivos, como los subjetivos, habían una proporción determinada. Aquí viene pues el pantallazo donde, lógicamente, pues todo se subió a la plataforma de contratación. Pero luego yo quería recalcar aquí también que en el caso práctico de Zaragoza no bastaba solo, o ya lo entendíamos desde el inicio, con elaborar el mejor pliego de prescripciones técnicas, el pliego de condiciones administrativas más adecuado, sino que dentro de aquí luego viene el proceso de valoración, ¿no? Vuelvo a poner aquí, particularmente destacando ahí, como veis en un recuadro, lo que son los criterios no valorables en cifras o porcentajes, y por decirlo en un castellano que es muy claro, son valoraciones en este caso subjetivas, como además lo pone la ley. Ahí veis una serie de programas, ahora los voy a detallar, aquí los tenéis.
estaban agrupados en lo que son riego, fertilización y escarda, sanidad vegetal, arbolado, arbustos, flores y céspedes, obra civil e instalaciones y equipamiento urbano y limpieza. Se ponderó en unas puntuaciones que guardan relación, y ya os lo digo, en función del impacto o de la incidencia económica que los programas o subprogramas tenían, pues dividiendo esos 35 puntos, intentando hacerlo de una forma proporcional. ¿Cómo realizamos dentro del servicio, que es nuestra realidad? Insisto que esto seguro que en cada ayuntamiento pues, son circunstancias específicas. Lo primero fue evaluar de cada programa para determinar si se ajustaba a lo requerido por el pliego. En este sentido, lo elaboraban 3 técnicos evaluadores. Por no mentir, eran 2 técnicos muy concretos y luego el jefe de servicio, que precisamente es quien nos está hablando, donde evalué todos los programas para hacer un hilo de costura, ¿no? Pero lo primero es evaluar si realmente lo que nos han entregado se corresponde con el pliego. 2. El estudio de la documentación aportada para cada programa o criterio, como os decía antes, que había 17, recogiendo ordenadamente en una tabla, en una hoja de cálculo, la información relevante según determina el pliego y que sirve para valorar y puntuar cada programa o criterio respectivo. En este punto, lo vais a ver luego, sí que creo que es un hito, insisto, aunque esto cada técnico que lo elabore, pues como se sienta más cómodo, nosotros elegimos hacerlo mediante una hoja de cálculo porque te obliga a sintetizar y te facilita mucho el comparar las distintas valoraciones, y no me estoy refiriendo a las puntuaciones, digo las valoraciones que vamos precisamente identificando en cada oferta. En el proceso se hacía una puesta en común de las valoraciones de cada programa y criterio por los 3 técnicos, comparación entre ofertas, definición de la valoración resultante, había una descripción explicativa del programa, el criterio ofertado y la motivación de su puntuación y finalmente esa puntuación asignada. Se volcaban las valoraciones y puntuaciones específicas de cada programa en esa tabla de valoración final para cada lote, donde, como os decía, se agrupaba ordenadamente la información correspondiente, ¿no? Hay unas informaciones, ahora lo veremos, que eran la de valoración, de puntuación, de calificación y también la comparativa para ilustrar, justificar realmente el por qué unos tenían un poquito más u otros tenían un poquito menos. En definitiva, la valoración técnica tenía esos 4 apartados. Nosotros establecíamos un rango de calificación de excelente, buena, regular o deficiente. Esto, insisto, es lo que nosotros establecimos. Y los resultados de la valoración, aquí es simplemente por ilustrarlo, como luego entiendo que se podrá pasar en PDF, no habrá ningún problema en compartirlo, aunque no salen las empresas, pero es para que os hagáis una idea de en qué consiste la valoración, la calificación. De aquí es de donde sale precisamente el informe final. Pero lo cierto es que con la tabla, es una tabla evidentemente pues muy amplia, tenemos muy ordenada toda la información. Lo que omito aquí, con intención, también os lo digo, es toda la información que nosotros íbamos apuntando de cada oferta de una forma además muy parametrizada y que daba como resultado el texto que veis, por ejemplo, en la fila de valoración. Pero eso, por razones de prudencia, pues no toca entenderme. Aquí veis uno un poquito más al detalle, pues para uno de los programas, como en el texto, pues hemos cuidado mucho también, os lo cuento tal cual, mucho, qué poníamos y cómo lo redactamos. En ese sentido también ha sido muy de agradecer el trabajo previo que hemos ido haciendo con los compañeros juristas del Departamento de Contratación, porque a veces, bueno, lo voy a decir directamente, según lo que pongamos o no, es como si estuviéramos ya abriendo unas puertas, y permitidme también la expresión totalmente coloquial, pero lo digo así, del deporte nacional que supone las impugnaciones y los recursos a las valoraciones que hacen los servicios técnicos. Bueno, pues nosotros
Eso lo estuvimos trabajando muy codo con el departamento de contratación. Aquí es una muestra también, simplemente en este caso del lote 1, pues cómo estaban todos los programas. Es una Excel totalmente vinculada y en todo momento nos permitía hacer esas comparaciones. El lote 1, pues había 4 ofertas, pues enseguida íbamos viendo pues los resultados de la puntuación. En el lote 2 había 9 ofertas, pues 3/4 de lo mismo, pero esto es ya la parte totalmente final. Esto es lo que menos cuesta, entre comillas, lo que es la puntuación. En cualquier caso, en el caso práctico de Zaragoza, imagino que, pues eso, que si ahora hay preguntas estaré encantado en responderlas o intentar aclararlas. En realidad no es el fin, es un medio, y lo quiero recordar. La licitación y los pliegos en realidad es el instrumento que en nuestro caso en Zaragoza necesitamos para adecuar la gestión de la infraestructura verde precisamente a las necesidades actuales. Yo creo que como tantos ayuntamientos, municipios, bueno, de España y del mundo, pues a los objetivos de desarrollo sostenible y como medida frente al cambio climático, ¿no? Y sin más, yo creo que se puede tratar más de que me someta a las dudas, preguntas, cuestiones que estaré encantado en intentar aclarar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Bueno, hay una pregunta de Miguel en relación a Zaragoza. Yo creo que ya la has contestado. Dice, entiendo que en Zaragoza han tenido que hacer lotes o lo han licitado en un único lote. Como hemos visto, eran 2 lotes. No sé si quieres extenderte más sobre el tema. Bueno, pues lo aclaro. Lo que es el caso que he contado se refiere solo al contrato que denominamos sector 1. ¿De acuerdo? Pero para que os hagáis una idea, y ese sector 1, disculpa, tiene 2 lotes, sector 1.1 y sector 1.1.2, que son los que comienzan ahora el 1 de abril precisamente. Pero hay que contextualizarlo y ponía en una diapositiva que tenemos 6 contratos más dentro de lo que es la infraestructura verde de Zaragoza. Hay un sector 2 que está... es el sector 2 que denominamos reservado a centros especiales de empleo, por un importe de unos 2,5 millones al año, que justamente ahora saldrá a licitación. Y luego tenemos pues, un contrato específico para fuentes ornamentales e hidráulica del Parque del Agua, otro que va a salir de lo que es obra civil, hay otro que también va a salir ahora que es precisamente de lo que es el ámbito más periurbano y forestal. Es decir, son distintos, como decía, en concreto son 6 lotes. Muchas gracias. Había una pregunta anteriormente para José María de Cristina BG. Dice, ¿una modificación del convenio que suponga un incremento salarial se debe asumir por el organismo contratante del servicio? Si quieres, perdona, Chema, Eduardo, como me incorporo ahí, si quieres, como es un tema que hemos visto mucho, si no te importa lo comento, ¿te parece? Sí. Adelante. La pregunta tiene varias respuestas. En primer lugar, el debe. En nuestro país no se debe en ningún caso, o sea, no es obligatorio hacer ningún tipo de revisión. Es una cuestión simplemente de gestión. Y luego hay que distinguir, es decir, si se estuviese en prórroga, existen bastantes ya decisiones, incluso de organismos municipales, indicando que en caso de una prórroga, lo adecuado y lo correcto es tener en cuenta esas situaciones de incremento que se produzcan como consecuencia de un nuevo convenio o pacto colectivo. ¿De acuerdo? Si no estamos en fase de prórroga, entonces todo esto es objeto de la buena fe negocial entre la entidad local y la empresa. Me explico. Como sabemos, y no vamos a engañarnos, no cabe revisión de precios en los contratos de servicios. No cabe revisión de precios sobrevenida, ¿no? Por ahora, digo por ahora porque creo que el otro día hubo un evento que firmé yo, vamos, como presidente de la Comisión de Servicios de COE, con UGT y con comisiones reclamando al Gobierno que esto se modifique, y más en la situación actual en la que estamos, ¿no? O sea, que se permita esa revisión de precios y ese documento que firmamos los máximos responsables de UGT, Comisiones Obreras y en este caso COE,
pues se va a remitir a Presidencia de Gobierno, a la ministra de Trabajo, ministra de Hacienda, porque la situación realmente no tiene mucho sentido. Dicho esto, los artículos 203 y 205 a 205, perdón, de la Ley de Contratos del Sector Público permiten interpretaciones en ese sentido. No mediante el nombre revisión de precios, pero sí mediante lo que se llama compensación. ¿En qué sentido? En que se pueda justificar de alguna forma, como dice, o sea, primero, vamos a suponer que esto no está previsto en los pliegos, porque si estuviese previsto en los pliegos, cabría. Si no está previsto en los pliegos, pues el artículo 205 recoge ahí modificaciones no previstas en los pliegos que de alguna forma puedan tener encaje. ¿En qué sentido? En que no sea previsible o no hubiese sido previsible, al menos en esos conceptos, ese incremento al cual hace referencia la pregunta, ¿no? Por lo tanto, caber cabe. Lo importante es que esa compensación se pueda establecer mediante una justificación adecuada. Ahora, he dicho lo primero, esto es voluntario, no es obligatorio. O sea, el DVD no existe un debe. No sé si lo he respondido adecuadamente. Pues no sé, ya no lo resolverá la persona que ha hecho la pregunta. Vamos a continuar. María José dice, buenos días, mi consulta es sobre el abono de los trabajos por medición y suministro. ¿Sería obligatorio colgar un anexo de precios unitarios? ¿O podemos especificar de forma genérica que se valoran en base a la base de precios de paisajismo? Bueno, ¿contesto yo? Sí, adelante. O sea, sería válido por contestar a la pregunta que hace ella. Depende. En nuestro caso, en Zaragoza, nosotros entendimos más oportuno elaborar toda una base de precios específicos. Sin embargo, sí hacemos referencia que para aquellos trabajos concretos, porque se da que no están contemplados, sí que hay que reseñar y destacar bien cuál es la base de precios que se va a utilizar. Hay que motivarla y hay que justificarla. El problema a veces ocurre en según qué precios, yo creo que esto es una opinión totalmente personal, que el hacer combinado es lo mejor, porque en los precios y las bases de precios sabéis que están parametrizadas. Entonces, a la hora de calcular según qué precios, no hablo de los extraordinarios, de los normales, esto puede ser un motivo de una cierta controversia con la empresa adjudicataria, ¿no? A la hora de cómo se aplican esos criterios que son precios parametrizados, que se llama. Pero contestando serviría. No sé si he contestado. Supongo que sí. A ver, tenemos aquí alguna... es un poco confuso esto. Buenos días, señora Alex. Yo no sé si me he perdido algo. Tiene usted toda la razón. Recientemente la FED sacó una guía de estrategia local de economía circular con ejes estratégicos de sostenibilidad de los espacios urbanos y conductas saludables. Se echa de menos en estas recomendaciones de la contratación de infraestructuras verdes estos aspectos de naturalización y salud, como objeto de los contratos de gestión de las infraestructuras verdes, donde se sigue el concepto de siempre, objeto igual mantenimiento. No es tanto una pregunta como una reflexión. Hombre, evidentemente, claro, esto ya casi nos afecta a nosotros. Nosotros hemos tratado de mantener el documento de recomendaciones muy centrado en el proceso porque si no nos pasa como nos pasó con la guía de gestión de infraestructuras verdes, que queríamos hacer un documento práctico y manejable y se nos fue completamente a una guía exhaustiva. Pero bueno, lo tendremos en cuenta porque el documento de recomendaciones no es un documento que está ahí y ya se acabó. Es decir, es una cosa que tendremos que ir manteniendo viva. O sea que lo tendremos en cuenta para futuras revisiones. Luego una pregunta para Fran. ¿Qué número de expediente tiene el de Zaragoza para buscarlo en la plataforma?
Perdón, no lo puedo sacar ahora. Si os parece, Eduardo, os lo paso luego directamente. Es un enlace, ¿no? Porque no es meramente un número, es todo un enlace y si os parece se lo hacéis llegar. ¿Eh? De acuerdo. Señor Alex, en las recomendaciones sale lo del cuadro de mando como herramienta básica para la fiscalización y gestión del servicio. ¿Podrías aportar información sobre los indicadores utilizados para indicar el grado de ejecución de los servicios? Muy buen trabajo el suyo, es un referente y muchas gracias. Entiendo que se refiere a mí. Supongo que sí. Sí. Pero... Yo creo que sí, Fran, porque si dice que haces un buen trabajo, solamente puedes. Pero ¿Cómo no, se nota no que sé eres si, amigo, Javier? no sé si te he presentado mal como señor Alex y hay gente preguntándote como señor Alex. No. Pues de momento Francisco o Fran, como sabéis. Bueno, que, a ver, estaba leyéndolo a la vez que lo decías. En el pliego de contratación no tenemos los indicadores. Yo en el momento, porque no salen ahí, ¿no? Está lo que son los incumplimientos y las penalidades, eso sí que me refería. Luego vendrían los indicadores, evidentemente guardarán una estrecha, por no decir una total relación. Aquí avanzo que el control, el modelo y el sistema de control de calidad, en este caso que estamos definiendo para Zaragoza, tiene dos partes, lo que es el control propiamente de la prestación de los servicios, es decir, de los trabajos, pero también por otro lado la opinión real y efectiva que afecta al contrato de la ciudadanía. En este sentido, tenemos la suerte en este caso en Zaragoza de tener un convenio con la Universidad de Zaragoza, concretamente con la Cátedra del Observatorio Ciudadano. Son bueno, los ingenieros industriales, para entendernos, y son quienes nos están acompañando a la hora de definir bien esos indicadores que precisamente se corresponden y que vamos a utilizar en el caso de Zaragoza. En todo caso, quizás, Eduardo, Gema, hay alguna otra colaboración donde he tenido también la oportunidad de colaborar precisamente con la FEM, donde a lo mejor, como me consta que no, con vosotros, con la Autónoma de Madrid, ¿no? Que elaboramos un documento muy interesante donde yo, pues eso, yo tuve la oportunidad de participar precisamente en esta cuestión del control de calidad y de los indicadores de los verdes, que si eso, si lo veis oportuno, quizás mejor vosotros se lo podéis o lo podéis difundir, o es que no sé exactamente cómo está en ese punto. Sí, se lo podemos mandar. Es el manual de calidad de los servicios públicos, y es verdad que, bueno, se lo podemos hacer llegar a la persona que tiene interés, aunque está colgado en la página de la FEN. Igual al colgarlo para todos con el enlace, porque yo creo que puede ser un documento para Sí, los que pues nos lo dedicamos a estos ponemos medios. ahora en el chat. Puede ser. La siguiente pregunta, cuando se dimensiona a través de la carga de trabajo por tipología la plantilla necesaria, ¿se incluye el personal técnico, administrativo, así como los encargados? Sí. A ver, vuelvo a decir, el estudio económico, que es un documento técnico que los ayuntamientos o los servicios técnicos tenemos que elaborar, es eso, es un estudio económico, ¿no?, de la prestación del servicio de carácter teórico. Evidentemente está y tiene que estar muy justificado, pero se contemplan absolutamente todos los recursos y los medios, ¿no? Como soléis decir, Gema, los juristas, lo que no está escrito no existe. Entonces, a la hora del estudio económico tenemos que detallar muy bien todos los recursos y medios, independientemente de la tipología, con su parte proporcional, que entiendo que es pero de una manera proporcional, ¿no? A lo que se refiere la pregunta, pues del personal técnico y administrativo, los encargados. No es que se defina con exactitud solo para una tipología, exactamente. No sé si he contestado con esto. Ya nos lo irán diciendo, si requieren alguna aclaración. A ver, Iván Castellano, que hace varias
intervención dice, respecto a la valoración de los costes del personal, el Convenio Nacional de Jardinería se encuentra terminado desde el año 2020. Esta situación genera incertidumbre a la hora de determinar los costes del servicio. Cuando dice terminado, supongo que se refiere congelado el convenio, ¿no? Eso es lo que genera incertidumbre, entiendo yo. No, Nosotros nos encontramos en el Ayuntamiento de Arena con el expediente en fase de tramitación y aprobación de pliegos. Para la determinación del presupuesto base de licitación hemos estimado subidas del 2% desde la última tabla salarial de convenio hasta la presente anualidad. ¿Sería esto correcto? a ver, si queréis, en efecto, el convenio finalizó el 2020, se encuentra ahora mismo, sigue siendo de aplicación por la ultraactividad que rigen todas las normas de negociación colectiva en nuestro país y más en este caso. Por tanto, sigue estando en vigor y es verdad, y esperamos que en breve, pues podamos trasladaros, incluso, además, y aprovecharemos, si es el caso, a través vuestro, Gema y Eduardo, cuando tengamos el nuevo convenio suscrito, insisto, esperemos que sea así, trasladarlo por si podéis incluso difundirlo, porque la gente en efecto nos está preguntando. Una vez que se firme, lo publicaremos en el Boletín Oficial del Estado y eso siempre tiene unos plazos a través de la Dirección General de Trabajo, pero os lo mandamos si os parece para que sea. Pero la pregunta que realiza Iván es correcta y la previsión suya es muy acertada. Es decir, perfectamente es posible que una entidad local, cuando hace su presupuesto de acreditación y fija los precios para cada año de duración del convenio, establece un coste que él prevé conforme y lo hace conforme a los términos legales en los cuales puede prever perfectamente esta situación de unos incrementos, en este caso el 2% que dice él, que bueno, pues que son unos incrementos razonables. Eran quizá razonables en diciembre, ahora con los IPCs que estamos, a veces no sé yo si el concepto razonable si es así, ¿no? Pero sea cual sea, es previsible, es una cuestión que es perfectamente justificable y que se puede tener en cuenta como una previsión de incremento. Vale. A ver, hay otras preguntas. Buenos días, del Ayuntamiento de Calatayud. Vemos que el contrato considera un sistema de control del servicio. ¿Se han considerado consecuencias económicas en la facturación derivadas por deficiencias en la prestación cuantitativa o cualitativa del servicio? Bueno, pues lo primero, un saludo aquí a los vecinos y hermanos o primos de Calatayud. Eh, eh, sí, voy a parecer gallego en vez de aragonés, sí, sí, pero no. Intento explicarme. He comentado que están muy detallados los incumplimientos que se podrían dar y las penalidades que precisamente conllevarían esos incumplimientos. Obviamente, esas penalidades sí tienen una trascendencia económica. ¿De acuerdo? O sea, entonces, en ese sentido, está de una forma muy nítida y muy clara donde o se ha hecho o no se ha hecho. Y si no se ha hecho, en la certificación de turno, más allá de que en principio la tenemos como una 12ª parte por los 12 meses, pues se podría aplicar, pero no es de forma directa, también lo digo, si es a tu pregunta, entiendo, si directamente ya se lo descontamos de la certificación, eso no lo podemos hacer. Tiene que ser, y aquí seguro que Chema, Javier lo explicarían con mucha más soltura y concreción que yo, hay una salvaguarda jurídica, en este caso pues del adjudicatario, donde tiene que haber un procedimiento sancionador, que es el que materializaría precisamente esa sanción, si se me permite, económica. ¿De acuerdo? Que esto es contestándote al pliego que nosotros tenemos. ¿Existen pliegos donde se han contemplado que pudiera haberla cuando ha habido una deficiencia en la prestación cuantitativa o cualitativa del servicio? Hombre, podría haberla, ¿no? Los contratos por administración, si algo no se ha hecho en su totalidad, pues directamente no se certifica esa parte y entonces no se paga, ¿no? Pero aunque aquí tenemos parte de administración, no sería el caso. No sé si te he contestado
Como has dicho, perdona, se puede hacer. Pero todo procedimiento sancionador, como bien has dicho, es un sancionador. La palabra clave es que tiene que ser contradictorio. Es decir, tiene que tener ambas partes el derecho de justificar o de discrepar, en este caso, lógicamente, la empresa, ¿no?, de esa posible sanción. Y luego ya la capacidad sancionadora, lógicamente, la tendrá la administración y si no está de acuerdo la empresa, pues tendrá que acudir a donde tenga que acudir. Sí. El hecho diferencial que hemos hecho en Zaragoza es la definición y la concreción de esos incumplimientos y obviamente las penalidades que conllevan, pero tiene que pasarse por el procedimiento que ha comentado Javier. Muy bien, Pepe Rosselló pregunta dirigida a Fran Bergua. En la valoración de los criterios de adjudicación no matemáticos, ¿verdad que sea partida de la pregunta? En esa valoración se recomienda que la hagan o valoren diferentes técnicos para poder dar o ofrecer una mayor transparencia. Muchas gracias. Bueno, pues un abrazo, Pep, al otro lado del mar. Pues en mi opinión, sí. Voy a matizar. Nosotros tenemos la suerte en Zaragoza, es verdad que tenemos una magnitud de lo que es el alcance de la infraestructura verde, como habéis visto, pero tenemos técnicos para poder determinar que en cada criterio, pues por lo menos hubiera 2 técnicos que lo evaluaran. ¿De acuerdo? Y como cualquier faceta de la vida, si me permitís, trabajar en equipo es bueno y se llega más lejos. De tal manera que, como no sé si lo he detallado en la exposición, pero si no lo cuento ahora, había 2 técnicos por cada criterio o programa, pero lo evaluaban y valoraban de forma autónoma cada cual. Y luego lo ponían en común. Y ponían en común sus inquietudes y sus pareceres. Y luego llegaba un tercero, que es quien nos está hablando, y 3/4 de lo mismo. Eso es muy enriquecedor. Es obvio, ¿no?, que 4 ojos ven más que 2. Pero si se da la circunstancia, pues que en un ayuntamiento escasamente tiene un técnico o una técnico para todo, pues difícilmente va a poder poner a alguien, porque se requiere, o es obvio, pero por si acaso lo digo, se requiere alguien que entienda en este caso de la gestión del verde. No se trata ni siquiera porque tenga una titulación o porque más técnicos pongas te va a salir mejor la valoración. Se requiere que evidentemente los especialistas o profesionales que valoran funcionarios sepan de lo que están hablando. Entonces es ciertamente es muy enriquecedor. Nosotros aquí en el servicio, al principio parecía que nos iba a llevar mucho más trabajo, hombre, nos llevó mucho trabajo, pero luego te da mucha mayor seguridad y tranquilidad a la hora de las valoraciones y puntuaciones, porque quieras que no, es una enorme responsabilidad pues señalar a quien entiendes que está en mejores condiciones para la prestación del servicio. Muy bien, muchas gracias. Ya no quedan más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere intervenir de voz para hacer alguna pregunta para Fran, José María o Javier. No parece que sea el caso. Pues nada, por nuestra parte, primero nuevamente agradecer a Fran, a Javier y a José María por su participación y, bueno, en concreto por José María y a Fran por el trabajo que han hecho para prepararse las ponencias y el trabajo que hacen en sus respectivas organizaciones que nos ayudan mucho a las entidades locales. Y bueno, por nuestra parte, pues ya sabéis que vamos a seguir trabajando en esta línea porque está creando mucha demanda. Esperamos que la jornada haya sido de vuestro interés y os doy un momento la palabra para que os podáis despedir. Fran, Javier. No se te oye, Fran. Perdonad, que van a salir muy cansados ya muy cansados de mí y de mi acento. Bueno, que muchísimas gracias, que es un placer, que yo vengo aquí a compartir, como hacen cantidad de compañeros y compañeras de otros municipios que los hacen, bueno, conmigo y con nosotros en Zaragoza,
y que es un placer y que si algo no he contado, bueno, que estoy a vuestra disposición y reconocer de nuevo a la FEN, a la Red de Gobiernos Locales más la Biodiversidad, en concreto a Gemma y a Eduardo, y por supuesto también a SEJA por ir compartiendo este camino y algunas de las iniciativas. Que muchas gracias. Pues nada, unirme a las palabras de Fran, que hago mías como siempre. Os agradeceros en este caso a EPJP y a FEM pues esta labor que estamos haciendo de difundir, ¿no? Y de intentar mejorar la gestión de la infraestructura verde, que continuaremos con esta labor, como ha dicho Eduardo, y que es más, que esperamos que en breve pues afrontar un nuevo proyecto, ¿no? Que dé respuesta también a alguna de las preguntas que se están generando respecto a los estudios económicos que hay que hacer, que alguno habéis preguntado con preocupación o cómo se establece. Y sin más, pues nada, que muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Quedas tú, Chema. Creía que con tu intervención era más que suficiente, pero bueno, nada, Fran, enhorabuena por tu explicación, que también a los jurídicos nos ayuda a entender este complicado mundo de lo que es la contratación administrativa. Muchas gracias a los organizadores y nada, y sobre todo pues a los pacientes receptores de la información, que espero que bueno, pues os haya servido, aunque sea de una forma esquemática y mínima, pues para conocer cuál es la problemática y sobre todo para conocer cómo se ha resuelto por parte de aquellos que tienen la capacidad de resolver nuestros escritos y recursos, que son los tribunales administrativos, y que bueno, pues os invito a ojear aquellas resoluciones a las que hemos hecho referencia porque son clarificadoras de cuáles son las problemáticas y cómo se han resuelto las mismas o cómo deberían de resolverse por los órganos de contratación. Dicho lo cual, pues nada, espero veros en sucesivas ocasiones si hay posibilidad de tener nuevas jornadas sobre estos asuntos y os pondremos en conocimiento pues las nuevas problemáticas que se vayan dando. Pues muchísimas gracias a todos y buen día. No se te oye, Eduardo. Muchas gracias a todos y que nos vemos en la próxima. Luego. Hasta luego, gracias.